La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, Padre. En esta mañana habla nuestro corazón, Señor. Produce mucho fruto, Señor. Sé que solamente tú lo puedes hacer, sembrando la palabra en nuestro corazón. Y que así sea en esta mañana. Señor, danos esa dicha de conocerte cada vez más, Señor Jesús. En tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Preciosa alabanza, ¿verdad, hermano? Nuestro hermano Marcos Vidal. Gloria a Dios por su vida. Para escucharla en mejor voz, escuchar la versión de él. Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Lleguemos hasta ahí en la lectura del Señor, de la palabra, a fin de conocerle. El Señor Jesús, mientras vivió en medio de nosotros, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, y Él hizo muchas obras hermosas, aparte de la obra principal, que era entregar su vida por todos nosotros y por el pecado de la humanidad. Dentro de todo esto, Él hizo diversos milagros. Y Él recogió para sí 12 hombres, que Él le llamó sus discípulos, sus aprendices. 12 discípulos tenía Él. Uno de estos hombres se llamaba Felipe. En una ocasión, previamente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo a sus discípulos: bueno, estoy próximo a ser ya sacrificado, verdaderamente voy a morir, pero voy al Padre. Y él, Felipe, seguramente se haber sentido muy triste cuando él le dijo: vas al Padre. Y él pidió algo. Le dijo: Jesús, muéstranos al Padre. Si tú vas al Padre, pues muéstranos al Padre, porque si tú dices que vas camino allá, nosotros quisiéramos conocerle también. Jesús le responde con mucho amor a este hombre y le dice: Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y no me conoces. Tanto tiempo que he caminado en medio de todo el ministerio que he tenido, tantas cosas que he hecho, y tú no has comprendido de que el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre, yo, somos uno. Eso quiere decir de que Felipe no había comprendido, no había conocido, había únicamente sus ojos, solamente habían visto a nuestro Señor Jesucristo, pero no habían comprendido la realidad y la verdad de conocer la pureza, lo que Cristo ciertamente representaba. De igual forma, hermanos, muchas veces nosotros, aún en largos tiempos, nos encontramos con diversas personas, pero el conocer a alguien es algo sumamente diferente. El apóstol Pablo, en lo que nosotros acabamos de leer, él finaliza todo lo que habíamos leído, a fin de conocerle. Muchos fines tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Puede ser los propósitos que nosotros tengamos, pero el apóstol Pablo tenía un fin. Su fin era conocer a Cristo. Por eso, hermanos, en esta mañana quiero hablarles con este tema: a fin de conocerle. A fin de conocerle. El apóstol Pablo, en esta lectura,
pone tres problemas. Él plantea tres problemas que minan un corazón para que no pueda llegar a conocer ampliamente la gloria de Cristo. Y estos tres problemas los vamos a hablar, hermanos, para que nosotros podamos comprender qué es lo que sucedía en ese momento a fin de conocerle. El primer problema que el apóstol Pablo veía claramente es la confianza en la carne. La confianza en la carne. Pero antes de hablar de qué es la confianza en la carne, es muy importante que leamos la segunda parte del versículo 3, donde dice el apóstol: y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo usaba este término constantemente. En las cartas paulinas ustedes lo van a encontrar: la carne, el espíritu, la carne contra el espíritu. Y él dice acá: no teniendo confianza en la carne. La carne tiene diversos significados en la palabra del Señor, pero en este contexto lo que Pablo daba a comprender era aquello que no ha sido regenerado en el hombre. Aquella debilidad humana que siempre existe en cada persona. Pero no solamente es una debilidad la cual se va a llegar a fortalecer, no, la carne no mejora. Simplemente es aquello, naturaleza pecaminosa que es gobernada el hombre constantemente, y aún todo aquel que ha venido en Cristo tiene que constantemente luchar con la carne. El apóstol Pablo dice: yo no tengo confianza entonces en la carne, y mi deseo es que ninguno de ustedes, decía el apóstol Pablo, de igual forma tenga confianza en la carne. El primer problema que Pablo tenía para llegar a conocer a Cristo de una forma espléndida era la confianza en la carne. Por lo tanto, en este primer problema deseo, hermanos, compartirles varios detalles. El versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. De ninguna forma, esa es la palabra que se usó en esta versión para ejemplificar este concepto, pero no es guardaos de los perros, o sea, guardaos de las mordidas de perro, o guardaos de todo lo que un animal puede hacer, sino que este es el nombre que Pablo le dio a estas personas. No es una palabra fácil, una palabra dura que él dio a estas personas. ¿Quiénes eran estas personas? Que le decía: guardaos de los perros, guardaos de las malas obras, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En ese momento el apóstol Pablo tuvo diversos problemas en muchas iglesias, que de igual forma hay vestigios hoy en día de estos problemas de igual forma. En ese tiempo los judíos andaban visitando las iglesias de los gentiles, y ellos decían: bueno, ¿ustedes conocen el evangelio de la gracia? Sí, claro que sí. La gracia por medio de la fe en Jesucristo, está muy bien. Pero aparte de eso, ustedes deberían de observar y guardar la ley. Ustedes deberían de cumplir la ley. ¿Por qué? Dios la dio al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y nosotros cumplimos la ley constantemente, siempre estamos guardando y cumpliendo la ley. De igual forma, ustedes, la gracia del evangelio por medio de la fe en Jesucristo es una parte, pero ustedes deben de cumplir la ley de igual forma por otra parte. O sea, constantemente estar guardando y haciendo la ley. El evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, únicamente basaba su fundamento y su fe en la persona de Cristo Jesús. Nada añadido a esto. El apóstol Pablo a ellos le llamaba perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. ¿Por qué mutiladores del cuerpo? Estas personas aún llegaban al punto de que muchas veces golpeaban su cuerpo. Y de hecho de esto todavía ha existido a través de los años personas que tratan de darle esfuerzo y golpes al cuerpo para lograr santidad o para ser agradables a Dios. Es este mismo concepto el cual el apóstol Pablo está enseñando en este pasaje. Y él decía: guárdense de ellos, tengan mucho cuidado con estas personas que no solamente golpean físicamente, puede ser su cuerpo, sino que quieren que otros de igual forma, aparte de la gracia de Cristo, ellos hagan muchas cosas. ¿Por qué a través del tiempo esto ha tenido cierto éxito? Porque al hombre, bueno, a todos nosotros nos encanta tener reconocimiento. Al hombre verdaderamente el esfuerzo que él puede hacer, quiere que él sea reconocido. Y al escuchar que el evangelio es gratuitamente, únicamente basado en la fe, uno piensa: no, esto no puede ser tan fácil.
Eso es lo que estos judíos andaban enseñando en medio de estas iglesias en Filipo, y le decían, bueno, aparte del evangelio ustedes tienen que añadir otras cosas. Pero el evangelio del apóstol Pablo verdaderamente no era eso. Por lo tanto, la confianza en la carne significa cuando aparte de la fe en Jesucristo añadimos otras cosas para lograr tanto salvación como para lograr cierta santificación en esta vida. Hermano, ahora, tal vez en medio de nosotros no hay ninguno que golpee su cuerpo o algo similar, pero siempre hay vestigios de que aparte de la gracia de Cristo hay muchas otras cosas que tenemos que hacer para lograr tener una vida piadosa, aparte de la vida que Jesucristo ya entregó por cada uno de nosotros y por medio de la fe. También, hermanos, en este primer problema de la confianza en la carne, deseo hablar acerca de la confianza carnal que el apóstol Pablo pudo haber tenido. El versículo 4 nos dice, bueno, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo tengo más. Yo tengo más cosas de qué confiarme en la carne si fuese por tener confianza en la carne. El confiar en la carne no va separado de dos factores muy importantes. En primer lugar es la competencia y en segundo lugar es la soberbia. El apóstol Pablo aquí les está diciendo, ¿saben qué? Si resulta por medio de confiar en la carne el ser salvo o de ser santificado, ¿saben qué? Yo tengo muchas más cosas de que confiar en la carne. Él obviamente no se está jactando, simplemente les está diciendo de que él tiene más cosas. Eso quiere decir de que todo es en base a competencia. Bueno, tú tienes algo bueno, yo tengo mucho más que ti. Realmente aquellos que constantemente confían en la carne solo es en base a competencia. Y el segundo factor es la soberbia. Claro, como yo soy mejor que ti, yo soy más santo que ti, o yo puedo alcanzar salvación delante de Dios por medio de confiar en guardar la ley, verdaderamente, ¿quién es como yo? Por eso Pablo les decía, miren, estas personas que los están molestando ahí, ellos verdaderamente no saben, no comprenden el evangelio de la gracia, no han comprendido la verdad de Cristo Jesús. Quieren que ustedes de igual forma continúen en el desvío en el cual ellos están. Y el apóstol Pablo pasa a decir, bueno, ¿saben? Si es por confiar en la carne, yo tengo más cosas. En primer lugar, circuncidado al 8º día. En segundo lugar, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren qué hombres tenemos delante de nosotros, de nuestros ojos. Esta es la descripción, el currículum de este hombre llamado Pablo, al cual Dios llamó. Era un hombre irreprensible. Ciertamente la ley era difícil, dura de cumplir, pero se podía cumplir. Eso quiere decir de que tenemos un hombre frente a nosotros intachable, irreprensible en cuanto a la ley. Él la cumplió, pero verdaderamente eso no pudo producir vida en él. Circuncidado al 8º día, así como el pacto de Dios con Abraham, cuando él circuncida a Isaac al 8º día, que era la señal. ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos esto, hermanos? Porque en ese entonces los judíos se jactaban, bueno, hasta la fecha, se jactan de que ellos son los únicos escogidos por Dios, de que Dios les dio la ley a ellos, la revelación de Dios al hombre ha sido entregada a ellos, por lo tanto no hay otra raza en el mundo al cual Dios verdaderamente pueda amar. Entonces lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es, bueno, yo verdaderamente soy hebreo de hebreos. La gente en la ciudad de Filipo no eran judíos, había muchos gentiles como nosotros. Los gentiles son aquellos que no son judíos, aquellos que no son hebreos. Pero los judíos creían que los gentiles no tenían ningún tipo de oportunidad para con Dios, sino que eran personas que estaban lejos de Dios y nunca iban a alcanzar el favor de Dios. Por eso Pablo dice, bueno, yo tengo mucho de qué jactarme, soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, o sea, he guardado, he estudiado constantemente la escritura. El apóstol Pablo, si era acerca de confiar en la carne, él tenía muchas cosas para tratar de agradar a Dios,
con respecto a la carne. Y en tercer punto, quiero traer otro ejemplo con respecto a este problema de confiar en la carne. Y es el joven rico que tenemos en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor acerca de este hombre. Dice la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. En su significado, principal, habla claramente acerca de posesiones materiales. Pero el Señor Jesús quería dar a comprender otra verdad también, aparte de esa. Vemos este joven rico se acerca al Señor Jesús y le dice: bueno, ¿cómo entonces yo puedo heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dice: bueno, ¿conoces la ley? Sí. Y le da algunos mandamientos. Le dice: yo la he guardado. Como quien dice, yo soy irreprensible. Verdaderamente, en base a los mandamientos, no ha habido error en mí. Y el Señor Jesús, dice la palabra, de que lo vio y le amó. Y le dijo: ¿sabes qué entonces? Una cosa te falta. Si ya has guardado todo y tú eres irreprensible de acuerdo a lo que tú me dices, una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y vete. Y ven en pos de mí, sígueme tomando tu cruz. El Señor Jesús, como decimos en buen salvadoreño, le dio al clavo. Este hombre era irreprensible en todo lo que él hacía de igual forma. Pero el Señor lo que quería era su corazón. Y como su corazón, su confianza, la confianza de este hombre, la confianza de la carne, estaba en su capacidad monetaria, estaba en su dinero. Así que el Señor Jesús le dice: bueno, anda, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. A lo que él dijo: bueno, esto está difícil, no voy a lograr vender las posesiones. Y el Señor Jesús dijo: difícilmente alguien entrará siendo rico en el reino de Dios. Eso no quiere decir de que verdaderamente el evangelio no tiene que ser predicado a gente rica. Lo que quiere decir es que cuán duro es para aquel que confía y se cree rico en lo que sea en que él confíe en la carne, conocer a Cristo y entrar en el reino de los cielos. Así que, volviendo a Filipenses, el apóstol Pablo, este es un ejemplo acerca de ser competente con respecto a guardar la ley. El apóstol Pablo, él se hace llamar en cuanto a la justicia que es en la ley: yo era irreprensible. Este joven rico de igual forma era irreprensible. Pero el apóstol Pablo dice: bueno, esto no me ha llevado a conocer a Cristo. Hermanos, hay una gran diferencia únicamente en conocer a Cristo superficialmente y tener intimidad con Cristo. Lo que en esta mañana estamos hablando es la intimidad con Cristo. Aquel que quiera más de Cristo, aquel que verdaderamente no se ha conformado con algo tan somero y superficial, sino aquellos que dicen: verdaderamente yo quiero conocerle. Verdaderamente en esta vida mi fin es conocerle. No tengo otro fin más que conocerle. El segundo problema, entonces, hermanos, conociendo el primero, que es la confianza en la carne, el segundo problema que se plantea el apóstol Pablo es que la confianza en la carne da un sentido de ganancia. Da un sentido de ganancia. El versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Después del apóstol Pablo dar su currículum, que ya lo hemos leído, él dice: pero cuántas cosas para mí eran ganancia. Eso quiere decir de que el ser de esta forma y el cumplir todo lo que él había hecho y había sido en su vida le daba cierta ganancia. Pero él lo veía como un problema.
cuando llegó y conoció a Cristo. En primer lugar, en esta ganancia, ¿a qué se refiere? Esta ganancia es únicamente delante de los hombres y no es delante de Dios. Porque todo lo que él era, lo único que le daba reputación era para con los hombres. Pero delante de Dios era alguien totalmente incompetente. Todo lo que él describe ahí, delante de Dios no tenía ningún valor. Lo único que ahora en Cristo tiene valor es la fe en él. Pero el apóstol Pablo decía, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Para quién eran ganancia? Eran para él, pero no para Dios. Para Dios no era ganancia nada lo que el currículum que él pudiese tener o vivir. Y él dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Y eso se convierte en un problema. Que la confianza en la carne se convierte en una ganancia aparente para el hombre que cree que verdaderamente ha logrado algo. En segundo lugar, la confianza en la carne da un sentido de ganancia, pero nubla el entendimiento. ¿Por qué? El apóstol Pablo no había logrado ver hasta este punto de su vida que todo lo que él hacía verdaderamente no tenía sentido ni valor para con Dios, ni mucho menos para los hombres tampoco. Nubla totalmente el entendimiento. Imagínense ustedes, Pablo, él consideraba de que él, siendo irreprensible, siendo alguien sin tacha en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, él asediaba a los cristianos, los metía en la cárcel, mataba, consentía la muerte de los cristianos, y él decía, yo estoy cumpliendo con lo que yo debo de cumplir. El entendimiento totalmente nublado. Y el tercer problema, hermanos, que el apóstol Pablo plantea para no conocer a Cristo de una forma amplia y única, es justificándose por medio de la ley. El versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Mi propia justicia, que es por la ley. Esto de igual forma, hermanos, está disfrazado hoy en día, y siempre hay personas que buscan ganar su justicia por medio de la ley, o sea, por medio de vivir de acuerdo a ciertas cosas o por medio de las obras. Cree que a tantas obras o tantas cosas que podemos hacer ganaremos justicia para con Dios. Pero la palabra del Señor y el Evangelio de Cristo no nos enseña esa realidad. Es más, Isaías dice, la mejor obra que tú puedes hacer es como un trapo de inmundicia para con Dios. Esa palabra trapo de inmundicia ya saben qué significa, ¿verdad? ¿No? Algunos sí, ¿verdad? No lo vamos a guardar de decirlo. Pero es algo feo. Así lo pone el Señor, nuestras buenas obras. Si creemos de que ellas vamos a lograr favor de Dios, Dios dice no. Si es que yo ya di a mi Hijo Jesucristo, es la única obra perfecta. Ya no hay necesidad de nada más. Entonces, en Romanos capítulo 3, dice la palabra del Señor ahí, hay una hermosa explicación acerca de la justicia. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El apóstol Pablo empieza a enseñar a la iglesia y le dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso quiere decir de que los hombres querían ser justificados por lo que ellos podían hacer, o sea, por medio de las obras de la ley. Pero aparte de esto, se ha manifestado la justicia de Dios. El tercer problema, el apóstol Pablo veía, para no conocer a Cristo de una forma espléndida, era tener su propia justicia. La justicia que es por medio de la ley, a la cual él decía, con respecto a la ley, yo era fariseo. O sea, yo la cumplía a raja, al pie de la letra. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? En una ocasión les dijo, ustedes hagan todo lo que los fariseos les dicen, pero ¿saben qué? No hagan lo que ellos hacen. El problema del fariseísmo es de que ellos sabían mucho y lo decían, pero vivían muy poco. Entonces, pero ellos se justificaban porque cumplían todo lo que ellos aparentemente tenían que hacer, pero habían olvidado totalmente el corazón. Habían olvidado totalmente la verdadera razón por la cual la ley fue instituida. Entonces el apóstol Pablo decía, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley.
no teniendo mi propia justicia, no justificándome en lo que yo puedo hacer o en las cosas que yo he logrado o alcanzado. No, únicamente en Cristo. Al pensar entonces, hermanos, en estos tres problemas que el apóstol Pablo planteaba ahí en Filipenses para conocerle, entonces, ¿cuál es la salida para conocer ampliamente a Cristo? Si estos son los problemas, el apóstol Pablo de igual forma, en este hermoso escrito, que frente a nosotros, bueno, estamos delante de algo que la palabra nos puede hablar tanto a nuestro espíritu. En primer lugar, conocer el amor de Cristo. El versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esa frase, hermanos, es sumamente importante. Esa frase debemos tomarla de alguna forma casi literal. Para este hombre Pablo, lo que él está dando a comprender ahí en su corazón es abriendo totalmente su corazón. Lo único que yo he encontrado que me ha llevado a perder todo lo que aparentemente a mí me generaba algún tipo de seguridad es únicamente el amor de Cristo. La salida para conocer ampliamente entonces a Cristo Jesús es conocer su amor. Pero algo muy lindo es que entre más alguien conoce el amor de Cristo, más estima como pérdida todo lo que hay en este mundo. A mayor amor por este mundo, menor amor de Cristo. A mayor amor de Cristo en nuestro corazón, mayor pérdida de todo lo que nosotros podamos confiar en esta tierra. Con respecto al amor de Cristo, quisiera que me acompañaran a Efesios. Es algo tan lindo. En Efesios capítulo 3 dice la palabra del Señor. El apóstol oraba por esta iglesia en Éfeso y dice el versículo 16: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Miren qué lindo acerca del amor de Cristo, que dice a continuación: que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para ser lleno de toda la plenitud de Dios, ciertamente es importante palpar de primera mano y vivir el amor de Cristo. El amor de Cristo va más allá que algún conocimiento somero y teórico, no. Ahí dice que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo va más allá de todas las ciencias, es algo universal, es aquello que rige ciertamente todo lo que hay a nuestro alrededor. Y el apóstol Pablo había encontrado esto y dijo: bueno, lo que yo he alcanzado en esta vida, grandes cosas puede hacer, pero verdaderamente lo he cambiado, lo he perdido por el amor de Cristo. Así que ¿cuál es la salida entonces para conocer ampliamente a nuestro Señor Jesucristo? Palpar de primera mano el amor de Cristo, constante, fluyente, que nos llevará a tener la capacidad de perder todo lo demás en lo cual nosotros confiamos. En segundo lugar, el apóstol Pablo llegó a comprender que para conocer a Cristo Jesús, él tenía que darle un lugar de excelencia, un lugar de preeminencia al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Repite una vez más esta misma, le da énfasis a perder todo, pero ahora menciona la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Verdaderamente el conocimiento al cual el apóstol Pablo se refiere no es a un conocimiento únicamente intelectual, teórico, porque ciertamente aquello que no se lleva a la práctica es únicamente eso, teoría. Él se refiere a la excelencia de la gloria del conocimiento eterno que existe en la persona de Cristo Jesús, que ha sido dado
a su iglesia, para que su iglesia pueda de igual forma vivir plenamente en Cristo Jesús. Qué lindo es esto. La importancia acá, hermanos, es darle la preeminencia a la vida plena del conocimiento que emana de Cristo Jesús en nosotros. De ninguna forma desechamos el conocimiento teórico. Es más, partiendo de él, es que lo cual el Espíritu Santo obra. Por lo tanto, hermanos, debemos constantemente penetrar y profundizar en la palabra. Ahí el Espíritu Santo nos va a hablar. Va a poner el conocimiento vívido espiritual en nuestro corazón. Ya no vamos a ser de alguna forma niños espirituales, sino que vamos por más. Cada vez vamos por más. Aquella persona que no conoce aquello en lo cual confía, verdaderamente su vida caminará lleno de dudas. Por lo tanto, de igual forma nosotros, a menor conocimiento de nuestro Padre Celestial, mayor duda en nuestra cabeza. Pero a mayor conocimiento espiritual, real, genuino en nuestro corazón, hermanos, ¿cómo vamos a llegar a dudar de nuestro Padre si Él es fiel? Ya no trataremos a Dios como la magia. Padre, ¿qué me vas a dar? ¿Ahora qué me vas a dar? Ahora no. Se trata de su gloria, y en su gloria yo estoy completo. La preeminencia del conocimiento de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo. Y hay una frase después de lo que nosotros leímos, dice, mi Señor. Esa frase la he marcado acá únicamente porque es muy importante. Porque él dice, he perdido todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, dice él, mi Señor. Para poder explicar un poco acerca de esta frase, es muy importante, hermanos, que nosotros nos ubiquemos en la realidad de que en el momento en el cual la palabra del Señor fue transmitida, no era lo mismo que nosotros vemos hoy en día. En ese entonces el mundo estaba regido por el Imperio Romano. El Imperio Romano gobernaba parte de Asia Menor, el norte de África, Europa, y todo eso era el Imperio Romano. La cabeza del Imperio Romano tenía un nombre, se llamaba el emperador. En los días que nació nuestro Señor Jesús se llamaba Augusto César. Era este el gran emperador que gobernaba. Porque es algo muy importante mencionar de este emperador o de los emperadores, no solamente él era, porque en ese entonces el emperador no solamente era considerado como la autoridad, sino que era considerado como un dios. Entonces las personas constantemente tenían que adorar a este dios, o sea, al emperador. En los tiempos primeros de la iglesia, siempre siendo gobernada por el Imperio Romano, obviamente la iglesia ya no doblaba sus rodillas delante de la autoridad como Dios. Simplemente oraban por ellos y les tenían mucho respeto. Pero se habían ocasiones que el emperador pedía que la gente se acercara y que diera cartas de adoración y que se postraran delante de él como Dios. Obviamente la iglesia de Cristo Jesús no participó en esto. Por eso es que muchos eran muertos, porque se veían como gente rebelde al gobierno, y no solamente al gobierno, a Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el emperador se le conocía como el Señor. Como el Señor. El apóstol Pablo lo que está diciendo ahí es: Jesucristo, tú eres mi Señor, y yo no doblaré mi rodilla delante de nadie. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es verdaderamente: yo quiero darme ese color de que Cristo es mi Señor. Lo mismo que dice la palabra en Romanos, el famoso conocido texto de que si con nuestra boca confesamos que Jesucristo es el Señor y en tu corazón crees que Él ha sido levantado entre los muertos, serás salvo. Va mucho más allá la idea únicamente de decir Jesús eres mi Señor. Es una vida devota y demostrar de que Jesucristo es mi Señor. Por eso es que en ese momento, cuando se le pedía a la iglesia, digan constantemente que Jesús sea mi Señor, desen el color de que ya el emperador ya no es su Señor, sino que tienen alguien más que le gobierna. Pero hoy verdaderamente ¿cuánto existen cristianos de la secreta? Ni con su familia quieren compartir y decir que están en Cristo.
Esto va mucho más allá. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él dice, ya nadie más me gobierna, ya nadie más me rige. Mi dueño, mi jefe, mi Señor se llama Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este versículo es tan hermoso. La palabra basura, traducida basura en esta versión, en su significado original va más allá de basura. Es estiércol. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. Todo lo que yo pensaba que era, todo lo que a mí me generaba ganancia para con Dios, yo ahora en la excelencia de su amor y de su conocimiento, yo todo lo he puesto como que es estiércol. Nadie guarda el estiércol. A nadie le gusta el estiércol. El estiércol verdaderamente es lo sucio del hombre. A tal grado llegó el apóstol Pablo a comprender la muerte de su viejo hombre para resucitar a una nueva vida, que él ya no podía confiar en nada que pudiese venir previamente a él. Pero él dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, ¿cuál es la salida entonces para conocer ampliamente a Cristo Jesús? Es abrazar su justicia por medio de su gracia. Abrazar la justicia de Dios por medio de la gracia derramada en Cristo Jesús. El versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Dios ha dado su justicia a toda la humanidad. Por lo tanto, únicamente su forma de ser justificados es la que será resuelta. Y la forma en la cual Él la dio y el mérito, la obra que el ser humano tiene que hacer es poner su confianza en Él plenamente, ser hallado en Él por medio de la fe en Cristo. Hermanos, la gracia de Dios en Cristo Jesús es el antídoto para conocer perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Sin tener confianza en la carne, que nada estorbe nuestro camino. Por lo tanto, hermanos, al hablar ya bastante acerca de este texto, podemos pensar, bueno, gloria a Dios por lo que el apóstol Pablo vivió, pero ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida hoy en día, en el año 2016? Por lo tanto, algunas implicaciones que el Señor ponía en mi corazón para compartir para nuestras vidas en este tiempo, sacadas de este hermoso texto. Primeramente, la pregunta salta de las páginas y es, ¿cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro fin? Si el fin de este hombre era conocerle, a fin de conocerle, por lo tanto, parte de todo lo que hemos estado hablando, a fin de conocerle. ¿Cuál es nuestro fin? Conocer a Cristo debe ser nuestro único fin. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 17, en labios de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. La vida eterna consiste únicamente en conocer a Dios espléndidamente y a Jesucristo en esta vida. La vida eterna ciertamente comienza ya. Aquel que ha sido regenerado por medio de la obra del Espíritu Santo, él ya sabe que hay vida en su corazón, ya no está muerto, sino que ahora hay fruto, germina la vida. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro fin? El de este hombre era de conocerle. La palabra conocerle, ya le hemos hablado, no es algo únicamente somero ni algo superficial, ni tampoco teórico, intelectual. No, es algo mucho más profundo. Es conocer claramente por medio de la vida del Espíritu en nosotros la realidad de Cristo Jesús en toda su plenitud, a fin de conocerle. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro fin? Porque si nuestro fin es conocer a Cristo, entonces, hermanos, nos enfrentamos de igual forma con estos tres problemas.
la confianza con la carne. ¿En qué cosas ciertamente nosotros confiamos? El Señor ponía algunas cosas en mi corazón en las cuales muchas veces confiamos. Porque hay dos vías para confiar en esto de la justicia de Dios. En primer lugar es para la salvación eterna, después de la muerte. Pero en esta vida, de igual forma, ¿en qué cosas confiamos para ser buenos delante de Dios, para serle agradable a Él, en una vida de santificación delante de Él? Estos hombres confiaban en guardar la ley, en ser observadores y cumplirla, y en lo que ellos eran. Ya hablamos de este hombre del linaje de Israel, circuncidado, tantas cosas que él era. ¿En qué cosas entonces confiamos nosotros? Trabajo. Una buena posición verdaderamente me dará una buena vida. Estiércol. Dinero verdaderamente me va a ayudar. Estiércol. Posición, reconocimiento, estiércol. Algunos confían en su familia, en tener buena familia, en aparentar ser buenos delante de los que están alrededor. He creado a mis hijos, le he dado lo mejor. Estiércol. Nombre, buenas obras. Estiércol. Nada de esto está mal. Pero si la confianza de estas cosas es lo que prioriza nuestra vida, ciertamente no estamos conociendo a Cristo. Esa es la realidad. A fin de conocerle. Y aún la cristiandad confía en sus ministerios. Cuán grande, cuán inmenso, cuán lindo es mi ministerio. Solo Dios podrá medir en el tribunal de Cristo el corazón y las razones por las cuales los hombres lo hicieron. Los años de servicio, bueno, todo lo que he alcanzado, yo soy, mire, yo, estiércol, aleluya, gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén. Algunos confían en su vida piadosa de oración. Y le dicen a otros que ellos están mal porque no oran. Confían en ellos mismos. Aún en estas cosas no está nada mal. Pero de ninguna forma tenemos que confiar en estas cosas. Y en nuestro conocimiento teórico, intelectual acerca de la palabra. Hermanos, hay algo mucho más allá y es a fin de conocerle. Es conocer a Cristo. Pero mientras nosotros confiemos en nuestra carne, en otras cosas, no hay forma de conocer a Cristo. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, pueda ubicar esto en nuestros corazones y poder palpar sensiblemente lo que significa estimar todas las cosas como pérdida. ¿Está esto mal? Claro que no. ¿Debemos trabajar? Claro que sí. ¿Tenemos que tener dinero para poder comprar algunas cosas? Claro que sí. ¿Tenemos que crear en el amor de Dios a la familia? Claro que sí. ¿Tenemos que hacer buenas obras? Claro que sí. ¿Tenemos que cumplir el ministerio que el Señor nos ha dado? Claro que sí. Pero que el Señor ponga en nuestros corazones en qué confiamos. Todo en lo que nosotros confiemos fuera de Cristo, hermanos, con mucho respeto, no es confiar en Cristo. Todo en lo que nosotros pongamos nuestra confianza que no es en Cristo, estamos viviendo bajo la ley. No hay libertad. No hay libertad, y el conocimiento de Cristo cuesta. Por eso vivimos tan nublados. Muchas veces, no pudiendo vivir. Muchos hace cuánto que extrañan la presencia de Dios. Dicen, bueno, hace 3 años el Señor me llenó de su Espíritu. Hace 10 años yo viví cosas lindas. Hermanos, esto es algo constante. Conocer a Cristo a fin de conocerle. Pero el apóstol Pablo pone esto: no teniendo confianza en la carne. No teniendo ninguna confianza en la carne. Uso las palabras que la misma Biblia dice. No yo, estiércol, basura. Para concluir, hermanos, ¿cuál es el pequeño o gran problema que está detrás de todo esto?
que al hombre mucho le cuesta reconocer. Es que detrás de la confianza de la carne está el yo. El yo. Y el yo priva de conocer la grandeza de Cristo. El apóstol Pablo, por eso le digo, estos textos son tan hermosos. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Hermano, ¿qué cosas son para usted ganancia? De ninguna forma tal vez Dios le pida venda todo y dáselo a los pobres, o no sé. Pero ¿cuántas cosas son para usted ganancia? ¿En qué usted se ancla? ¿En qué hay confianza en usted? El Señor desea llevarnos soberanamente y espiritualmente profundamente al conocimiento de que es Él. De que es Él. Y cuando nuestra confianza está plena, puesta en Él, ya todo ha caído, todas las escamas de los ojos han caído y podemos conocer su gloria. Cuando llegamos ahí ya no hay nada. Ya no hay nada que va a decir yo quiero volver a confiar en la carne, no. Todas estas cosas las estimamos como pérdida, como basura. Hermanos, el yo, cuánto nos gusta, y todo lo que está a nuestro alrededor se trata de yo. De yo y de yo y de yo. Pero la iglesia se trata de Cristo, a fin de conocerle. Estoy seguro que más de alguno de los que está en este lugar a veces dice, puede estar pensando en estos días nada menos. No sé, yo me siento tibio, seco. No sé, yo siento que el Señor está tan lejos de mí. Yo siento que, no sé. Pero el Señor, hermanos, quiere atraer a su iglesia para que su iglesia le conozca. Pero para que esto se dé plenamente, tenemos que despojarnos de toda confianza en la carne. Piense qué le da reconocimiento y le gusta. Dígale, Señor, ayúdame a ver esto como estiércol, como basura, Señor. El amor de Dios penetra hasta tal punto. A veces el ser humano quiere salvaguardar estas cosas porque es natural. Pero el amor de Dios, como va por sobre todo. Hermanos, el que conoce a Cristo, el que va en pos de Cristo, todas estas cosas vendrán ciertamente por añadidura. Oremos. Padre, Señor, queremos conocerte, a fin de conocerte. Dios mío, yo sé que no es fácil. Sabemos todos los que estamos acá que no es fácil, y a los que nos ven por televisión. Pero Padre, quita el fariseísmo, Señor. A veces confiamos más en lo que tú nos das. Nos hacemos tan arrogantes por lo que tú nos has dado, Señor. Porque confiamos tanto en la carne, Señor Jesús. Esto nos priva de conocerte, Señor. No sé si hay alguno de los que estamos acá que ha puesto su confianza en las cosas que hemos platicado. A un hermano que tal vez están acá en sus ministerios, en sus años de servicio, en los que han hecho. Y yo soy esto, yo tengo tantas capacidades. Aún puede haber que nos jactamos y confiamos en la carne de una vida piadosa y de buen cristiano farisaico. Pero Señor Jesús, esto no tiene el poder, Señor, para darnos libertad y para conocerte. Señor, mi oración en esta mañana es que nos lleves a cada uno de nosotros, Señor, a estimar todas estas cosas como pérdida por tu amor. Puede ser que alguna de mis hermanas, hermanos que está acá, está pasando por momentos difíciles. Pueden haber ataduras tremendas.
Señor, de igual forma, despojémonos de confiar en nosotros mismos. Que el Señor nos dé la capacidad de poner todas las cosas en su lugar, como pérdida por su amor, a fin de conocerle. Aleluya, Señor Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.